La presencia de la naturaleza es tan arrebatadora que el Estado, envidioso, decidió insultarla mediante la ruindad burocrática, unida a la inoperancia, en el ventanuco donde se concedía el visado a los 12 extranjeros que entrábamos en el país. Había tal empeño en aquella funcionaria del Estado, en aquella ventanita del Estado, en aquel pasillo helado del Estado, en aquel edificio siniestro del Estado había tanta lealtad al Estado. Es decir, había tanto empeño en hacer desaparecer la fuerza de la naturaleza y lo bello que inmediatamente comprendí el sórdido objetivo del Estado. Y yo pensé, puesto que los bosques bielorrusos son los más hermosos del mundo, y según Rousseau, lo bueno es lo bello en acción, me imaginé que los bosques echaban a andar hasta los pies de Lukashenko. Caminarían hasta los frígidos obeliscos de Minsk para avergonzar al Estado con su bondad y belleza. La violencia poética del bosque lucharía contra la violencia soterrada del Estado, sin armas, simplemente señalando sus crímenes con su belleza. ¿Qué hacéis con vuestra libertad? No aprovechéis la libertad para seguir siendo mediocres. Aprovechadla para rajar el mundo. Manual de construcción. De construcción. Hola, hola, Leireipas. ¿Qué tal estás? Penúltimo episodio de la temporada. ¿Cómo hemos llegado tan rápido hasta aquí? Tengo ya como nostalgia anticipada. Ya, tía. Qué fuerte. Qué pena como dejar de venir aquí con lo a gusto que estamos, ¿no? Como cada vez que venimos a grabar. Sí, tía, total. A ver cómo nos sale hoy, que es la primera vez que grabamos por la tarde, que normalmente grabamos por la mañana. Ya, y grabamos muy rápido además. Tenemos que grabar pim pam. Y normalmente como que nos da tiempo como a hacer arreglicos. Así que a ver qué tal. Vamos a ver. Bueno, Todo esto será un problema para Sergio en el futuro. Cuéntanos qué es este texto que nos has leído hoy tan poderoso, guiño, guiño. Tía, Naya, este texto te lo he traído porque es un poco Imperio Romano. O sea, sale del libro El sacrificio como acto poético de Angélica Lidl. Y Angélica creo que no la hemos traído aquí aún, pero trabaja mucho esta idea como de lo catárquico como para agitarte por dentro. Y a mí me suele como espabilar mucho cuando estoy apática. Me gusta ese concepto de espabilar la apatía. La verdad que Angélica Lidl por un lado o por otro te espabila, que para qué. Sí. Total, no, aparte con esos días horrorosos que está haciendo, pues es como, vale, necesito algo como que me haga sentir algo de poder, ¿no? Te he convencido para traerlo porque me hacía ilusión ponerla en música y es que yo pensando cada X en este texto como en los últimos 10 años. Como que me obsesiona esa imagen de lo bueno como lo bello en acción, como comiéndose todas las estructuras de poder y de autoritarismo. Sé de que estamos todos de algún modo como haciendo lo que hace esa funcionaria, ¿no? Usar el poder que se nos ha sido dado, que en este caso es extender visados, para servir al poder al que estamos sometidas. Y ahí estamos, ¿no? Como reproduciendo todo el rato el poder, ocupando ese espacio en el pasillo helado, en el edificio siniestro, etc. Pero es que toda esa estructura se deshace cuando aparece lo bello en acción. Cuando conectamos con la idea del bien y la belleza, ese ejercicio deja de tener sentido. El hecho de que haya una gente en esta tierra, que en este caso son los bosques, conectando con la idea de bien, es que ya avergüenza a toda esta estructura que nos hemos montado, esa acumulación de poder, y de algún modo la desautoriza. La fuerza de la belleza contra lo burocrático. Es muy bonito eso en este texto. A mí desde que me lo enseñaste hace meses, como que me hace pensar que me imagino a un arce entrando en la oficina del SEPE y como que me gusta. Total, además el arce sería en plan, ¿cómo que tienes que rellenar papeles para comer esa menuda rodinariez? Y es como, claro, como para explicarle, no solo a un alien, como decimos en la primera temporada, sino también a un árbol, como la sociedad que nos hemos montado. Eso no tiene ningún sentido. Además, lo bueno de lo poético es que muchas veces sirve por ayudarnos a conectar un poco con esto, ¿no? Que las cosas no están dadas, que las cosas pueden ser mucho más bellas, mucho más buenas, las cosas pueden ser incluso mucho más justas. Y lo bueno de lo poético es que te da esta sensación de lo posible en una única imagen. Ni un solo capítulo en el que no hablemos de la fuerza de lo poético.
Manual de construcción, asesoría poética. En fin, que es una imagen en la que yo pienso como cada X en mi vida cotidiana cuando tengo delante una situación donde parece que el poder es inescapable, ¿no? En plan, ¿cómo hago para encarnar ese bosque que se está comiendo los obeliscos, ¿no? ¿Cómo hago para mantener el bien y la belleza en esta situación de diferencia de poder? No sé, entiendo que esto igual puede ser como muy intensa, muy poco aterrizado, pero es que me encanta como pensarlo así. Sí, a mí me gusta este texto porque hace como que te replantees un poco qué es el poder realmente, o más bien, quién tiene el poder. Como que a priori damos por hecho que un Estado tiene más poder que un árbol, claro, sí. Pero Angélica hace que veamos, mediante lo poético, que quizá no sea tan así, y que los árboles unidos, es decir, un bosque, podría cargarse todo el percal burocrático. Haciendo este episodio me he dado cuenta de que muchas veces, para definir el poder, acudimos no tanto a su definición como tal, sino a quién tiene el poder. Hoy en día, con lo atosigados que estamos con las noticias de los grandes poderosos, que si Epstein, que si Trump, pensamos en poder y eso es como lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Bueno, no sé, al menos a mí. Pero ¿es realmente esto el poder? No, eso es quién tiene el poder. Entonces, para resolverme la duda de qué es el poder, he hecho lo único que sé hacer, que es mi cosa filológica de buscar etimologías, que hacía muchos episodios que no lo hacía. Perfecto, me parece maravilloso. Ilumínanos. Además, mira, Leire, con la palabra poder me ha sorprendido y me ha cambiado un poco la perspectiva porque es muy interesante. Poder procede del latín vulgar y es una forma irregular del verbo compuesto, de potis, que es capaz, poderoso, más ese, que es ser, por eso verbo compuesto, ¿no? Como en castellano. Esto da lugar a posse, que significa ser capaz, tener fuerza o facultad para algo. ¿Por qué este origen de la palabra poder es interesante? O a mí me lo parece. Pues porque da lugar a dos ramas del significado que damos hoy en día a la palabra. Por un lado, la del verbo, poder, que significa y nos lleva a ideas como la de tener facultad, posibilidad o permiso. Y por otro lado, la del sustantivo poder, que es donde entra la idea de facultad, dominio y sobre todo autoridad. Y una cosa que me parece interesante de esto es que Corominas, que es un señor que hizo un diccionario de etimologías, que es un poco como la Biblia de los filólogos, explica que el sentido original de poder no es primero político ni jurídico, sino el de este sentido de capacidad, posibilidad, fuerza para hacer algo, ¿no? De hecho, el concepto de posible es un derivado de esto. Por tanto, los valores de dominio, autoridad o poder institucional que relacionamos hoy en día han venido después por extensión semántica. Qué interesante. Es que al final incluso ahora literalmente poder significa eso, ¿no? Poder hacer algo. Claro. Tía, me hace gracia que justo hemos llegado un poco a lo mismo por diferentes vías. O sea, cuando le dije a mi madre, que no sé por qué se ha convertido en personaje secundario de esta temporada. Vamos a tener que hacer un día un madre reveal o algo así. Sí. Bueno, pues básicamente lo de siempre. Le dije, oye, que estamos haciendo episodios sobre poder, no sé qué. Y me dice, claro, ella es pedagoga y me dice, oye, no sé si sabes que en pedagogía y en crianza se distingue mucho la idea de poder y la de autoridad. Y yo, ostras, pues es que no lo había pensado. Como que yo siempre utilizo esas dos palabras casi indistintamente, ¿no? Pero poder es simplemente eso, ¿no? Como ser capaz de doblegar a alguien. Poder hacerlo. Mientras que tener la autoridad para hacerlo sería como otra cosa, como una especie de permiso tácito que te otorga algún tipo de razón. Rollo, eres una autoridad, por ejemplo, en neurociencia. Entonces, estás autorizado para hablar con autoridad de neurociencia, ¿no? O sea, me explico. Mientras que si, por ejemplo, eres una aseguradora de salud, no es que tengas ningún conocimiento concreto ni que se te haya elegido para esa posición, sino que puedes hacer cosas que afecten la vida de las personas, ¿no? Y es curioso que en el sistema capitalista donde estemos, al final estamos muy acostumbrados a que sea el dinero el que da ese poder sobre las cosas. Que yo no digo que la autoridad sea necesariamente buena, porque claro, luego la idea de jerarquía, los métodos por los que juzgamos qué es digno de ser autorizado y qué tiene derecho a hacer la autoridad con los que tiene bajo su mando, pues depende mucho de nuestra altura moral. Pero bueno, eso sería otro episodio. Además, como que es difícil separarlos la vida cotidiana porque la autoridad como acumula poder, entonces tiende a acabar reproduciendo lógicas chungas de poder. Pero claro, es que si hacemos el episodio hablando de poder, causa específico, ¿no? Como no confundirlo con la autoridad, porque ya la propia palabra nos está diciendo que tiene que ver con lo posible. Uf, qué bien lo has explicado, Leire. Claro, es que a mí me marcó mucho darme cuenta de que hemos terminado teniendo en mente que la palabra poder solo significa autoridad. Y joder, es que no es eso. Como dices tú, cabe ser específicas. Pero claro, es difícil porque luego como que se nos va mezclando todo, ¿no? Que a ver, yo lo he explicado como muy separadito en lo de la etimología, pero esta mezcla entre autoridad y poder se nos viene dada desde hace siglos. De hecho, como te he dicho, poder viene del latín, pero este a su vez proviene del indoeuropeo y comparte raíz con posis, que es griego. ¿Y a qué no sabes qué significa eso? Ni idea. Esposo. ¡Oh! O sea, el esposo
es el que puede, el que tiene poder. Joder, macho. Y es una raíz que también comparte con palabras como amo. Joder. Purísima autoridad, ¿no? Todo mezclado ahí, tela marinera, como la etimología nos revela problemáticas culturales. Tía, qué horror, ¿eh? Es que, claro, el problema de asociar autoridad y poder es que nos desprotege mucho, ¿no? Como que no sentimos que tengamos el poder para cuestionar aquello que se ve como autoridad. Haciendo este episodio nos pusimos a hablar de Trump. Más Por que lo nada, que sea. por lo que sea, está el mundo un poco para verlo. Más que nada porque su política parece ser una movida súper personalista basada en el principio de poder. Él puede, es decir, tiene los medios, por ejemplo, para entrar con sus tropas en tu país. Entonces coge y lo hace. No necesita probar sus decisiones para que tengan una legitimidad autoritaria o fingir que están fundamentadas en nada para el cual él es una autoridad. No tiene la aprobación ni de su Congreso ni de ningún organismo internacional. Pero es que no lo necesita simplemente porque puede hacerlo, ¿no? Y esto cojona tanto porque el poder como capacidad de obrar bajo tus propios intereses, porque puedes, es que no tiene fin. Es como estar vendido al bully de clase o a un jefe de la mafia. O sea, yo y creo que mucha gente más estamos pues un poco acojonados ahora con la movida de Estados Unidos porque es un país cuya política internacional se basa justo en ese principio de poder, ¿no? Ha vetado 6 veces el alto al fuego en Gaza porque puede hacerlo y ahora Israel se lo salta cada 2 por 3 también porque puede. O sea, no tienen ningún tipo de autoridad para hacerlo. No tiene el apoyo de la gente siquiera. Pero es que no es una decisión justa, simplemente es una decisión que él puede hacer. Y claro, eso acojona mucho, porque parece que todas estas estructuras que hemos inventado para tratar que no haya abusos de poder internacionalmente dan igual, porque lo que importa no es si es justo o no es justo, sino lo que puede hacerse. Claro, estoy pensando que Trump es muy buen ejemplo de persona con poder, pero no con autoridad. Es decir, sí tiene autoridad, obvio, es el presidente de Estados Unidos, pero actúa como si tuviera autoridad a nivel mundial, como si fuera el presidente del mundo y no únicamente de un solo país, ¿no? Además es que la comparación que has hecho con lo de la persona que hace bullying viene como mucho a cuento. Siento que todos los países están dedicando demasiados esfuerzos simplemente a no llamar la atención ante Trump, como cuando en el colegio tu forma de sobrevivir al acoso es que nadie se diese cuenta de que tú estás ahí. Cuando digo demasiados recursos me refiero a que ese tiempo que se está invirtiendo en Trump está quitándolo para otros temas internos de cada país más necesarios, ¿no? Pero claro, ¿cómo no hacerlo si estás acojonado? Este exceso de poder deja al resto como paralizado y sin margen de acción. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Hace tiempo escuché un episodio de las compis de Punzadas Sonoras para Carne Cruda. Son unos episodios cortitos que se llaman Derroteros. En uno de ellos hablaban de el poder. Y Paula e Inés, las primeras preguntas que se hicieron fue ¿qué poder ejercemos nosotras? Y ostras, como que me quedé pensando porque este tipo de temas siento que en el mainstream se suelen tratar desde la perspectiva del otro, como echando balones fuera un poco, ¿no? Y creo que es clave hablar del poder haciéndose esta pregunta primero. Es decir, creo que hay muchas escenas cotidianas medio escondidas en las que somos nosotras las que estamos ejerciendo poder. Se ve sobre todo en cómo nos relacionamos con personas que están trabajando para nosotros, ¿no? Lo mítico, pues dependientes, personas que conducen el transporte público, trabajadores de la hostelería. Y habrá quien me oiga ahora y piense, no, si yo trato genial a la gente que trabaja de cara al público. Pero claro, eso no exime que se esté ejerciendo poder, porque en mayor o menor medida hay momentos del día en los que te relacionas con un otro que en ese momento está más vulnerable que tú, porque si le montas un pollo porque tienes mal día a la persona que te está atendiendo, tú simplemente te estás desahogando, pero esa persona está mucho más vulnerable que tú, porque se está jugando su puesto de empleo. Esto igual es un poco obvio, ¿eh? No me quiero poner en plan, hay que tratar bien a los camareros, porque es una obviedad. Pero sí que me gustaría que al escuchar este episodio se tuviese esto en cuenta, ¿no? Que estructuralmente se van a dar situaciones cotidianas de jerarquía en la que vamos a participar. Pero quiero decirlo al principio del podcast para que fuésemos conscientes de que el poder es una cuestión que nos atraviesa a todos en mayor o menor medida. Y que cuando expliquemos dinámicas de poder, no lo pensemos solo hacia las que recibimos, sino también a las que ejercemos. Total. Con respecto a esto, para este episodio me he preguntado mucho, tía, ¿cuándo aprendí yo la existencia del poder? Y creo que fue al fijarme en las relaciones que tenemos entre animales y humanos. O sea, me explico, yo veía de pequeña que los adultos se ponían como muy nerviosos cuando los niños les preguntaban sobre matar animales. Y a mí esto me llamaba mucho atención, porque me daba cuenta que la forma de gestionarlo, la incomodidad que sentían con el poder que los humanos tenemos sobre los animales, era tratando de convertir ese poder tan incómodo en una especie de autoridad. Yo qué sé, pues diciendo algún tipo de argumento autoritario tipo, es que siempre he sido así, es que es lo que hay que hacer. Y creo que esto es lo que más me inquieta del poder, Naya, esta especie de gimnasias mentales que hacemos todos para convertir el poder que ejercemos y que luego nos ejercen en autoridad.
Y tiene sentido porque creo que el poder es realmente muy incómodo, porque creo que todos tenemos en el fondo como una necesidad de justicia donde la idea de poder pues no cabe, porque sería saltarte la justicia porque puedes hacerlo. Entonces, claro, lo que hacemos todos para intentar lidiar con el poder que ejercemos de vez en cuando es, en vez de cuestionarlo, tratar de buscar una lógica autorizada por la cual el poder que ejercemos esté justificado. Y para ello acabamos levantando sistemas de valores pues un poco problemáticos, ¿no? Tipo, siempre ha sido así. Qué interesante. Claro, la autoridad nos valida que ejercemos el poder, ¿no? Y la autoridad, al final, no es más que, sorpresa, una narrativa. Ya, por favor. Perdón, es que es todo cuestión del relato otra vez. Pero es que la autoridad no es más que una narrativa colectiva validada, ¿no? Si tengo una narrativa que me valida el poder que voy a ejercer, pues me quedo como mucho más tranqui. Y además es que se aprueba colectivamente, haciendo que a veces incluso lo ejerzas sin darte cuenta. Creo que tu ejemplo de los animales ha sido bueno, porque es una narrativa que está como muy trabajada, ¿no? Y por eso es un caso que se ve clarísimo culturalmente. Sí, tía, por ejemplo, yo tengo como muchas veces como argumentos por los cuales esa autoridad tiene sentido. Tipo, es que los animales son seres menos inteligentes y cuyos deseos son más básicos y elementales y por lo tanto entendemos que nosotros tenemos el deber, es decir, la autoridad para dictar su futuro. Pues que claro, si realmente pensamos esto, estamos entrando en un terreno moral un poco raro, rollo. Un bebé humano con una enfermedad terminal que jamás llegase a desarrollar un cerebro completo, ¿será entonces también algo lo que podríamos abusar? O incluso, ¿por qué queremos abusar de algo que lo consideramos inferior? No sé, como que siento que esas gimnasias mentales tienden a despertar mi inquietud, porque es una forma de aplacar el impulso de justicia interno. Porque la justificación del poder es siempre más importante que el deseo de justicia. Y entiendo que puede ser como incómodo quedarte ahí, ¿no? En saber que tienes poder. Pero es algo que aprendemos a hacer desde que somos niñas y nos damos cuenta de que estamos en una situación de poder con las cosas. Yo el tema de poder hacia los animales es algo que he pensado mucho menos que tú, pero últimamente que estoy leyendo más por mis proyectos y mis movidas sobre ecofeminismo, es algo a lo que le estoy dando más vueltas. El abuso de poder que hacemos sobre la naturaleza, ¿no? Que es que está clarísimo porque creemos que tenemos autoridad. Y esto es porque es un relato, como decía, ya me da hasta vergüenza, muy bien desarrollado. Me explico. Vivimos en una sociedad, estoy hablando de en la que estamos Leire y yo, ¿no? Blanca, europea, con una influencia muy fuerte del cristianismo, que ha desarrollado mucho la idea de que naturaleza y humanidad son dos partes distintas. Si lo pensamos, desde el Génesis, en la Biblia se ve que se expulsa a los humanos del jardín del Edén, símbolo de la naturaleza. Sin embargo, en Latinoamérica, por ejemplo, los mitos fundacionales no van tanto por ahí. Entonces, esta distancia, esta superioridad, está como muy interiorizada en nosotros, como que somos superiores a la naturaleza. Y claro, si nos comparamos, no sé, con un mosquito, pues igual sí que lo vemos claro. Pero un mosquito que transmite la malaria podría matarnos, así que quizá no es tan claro, ¿no? Y no hace falta ejemplos solo de animales. Por ejemplo, en el momento en el que nos comparamos con un volcán, ¿dónde queda nuestra autoridad y nuestro poder? Un poco como el texto que nos leías al principio. Esto lo explica muy bien la antropóloga e ingeniera Yayo Herrero. Es una persona que admiro muchísimo y por la que yo entré en el ecofeminismo. Ella ilustra cómo la idea de progreso se ha construido en una idea errónea de fantasía individual emancipada. No solo de la naturaleza, sino también de nuestro propio cuerpo y sobre todo de la naturaleza y de los otros. Leo una cita de su libro Los 5 elementos, porque lo explica ella mejor que yo. La cultura occidental ha evolucionado los últimos siglos mirando a la tierra y los cuerpos como si estuviera por encima de ellos. Nuestras economías han crecido divorciadas de la trama de la vida, en la que, sin embargo, inexorablemente se inscriben. Yayo dice que el principio de sostenibilidad de la vida es que todo el mundo ha de tener una vida digna. Se pregunta mucho, ¿cómo sería una sociedad si el fin fuese que todo el mundo tuviese una vida digna? Y es una pregunta que, igual parece un poco naif, ¿no? Como, ojalá terminen las guerras. Pero es que Yayo demuestra con datos cómo un mundo con paz no puede llevarse a cabo solamente por un único motivo. Y es el de que hay un límite cultural, ni material ni económico. El único problema es el relato que nos hemos contado, que es tan profundo y tiene tanta fuerza que nos impide imaginar otras posibilidades. Y recordemos que la posibilidad es poder, etimológicamente. Es decir, arrebatarnos la posibilidad es arrebatarnos el poder. Tía, qué bonito, qué bonita frase. Es que cuando lo piensas desde ahí, como que tiene más sentido, ¿no? Por eso Yayo plantea que lo que hay que cambiar es el deseo, plantear nuevas opciones de vida como deseables. En primer lugar, el de pensar una sociedad en la que el fin fuese ese, que todo el mundo tenga una vida digna. Tristemente practicamos lo contrario de la sociedad capitalista en la que vivimos. Total, es que saber hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde se desea es como muy importante, ¿no? Si lo que ponemos en la cima de la pirámide es el dinero o el poder,
pues orientamos toda nuestra vida a ello y reproducimos el poder tratando de convertirlo siempre en autoridad, ¿no? O simplemente en es lo que hay, siempre ha sido así, es lo que quiere todo el mundo. A mí también me jode mucho, tía, que integramos todos los avances que hay en ciencia y tecnología loquísimos que estamos viviendo y sin embargo parece algo absolutamente naif y antinatural vivir en un mundo más justo. Pero es que es eso, el relato naturaliza las lógicas de poder y la idea que todo el mundo quiere ascender al poder y todo el mundo quiere eso, cuando es lo que nos han dicho siempre que queríamos querer, ¿no? Total, tía. Es que soy una pesada con el relato, pero es que es eso. Además, es que es peligroso todo esto, porque hemos interiorizado como natural a la desigualdad, al capitalismo, al abuso de poder. Y esto nos lleva a, como explicaba ya yo, que veamos como utópico imaginar, yo qué sé, una ciudad sin coche. Pero como progreso, una ciudad como Dubái, ahí a tope en medio del desierto. Y esto también es a causa de lo que se nos presenta como deseable y lo que no. Y el problema de imaginación que hay detrás. Qué rabia, tío. Es que tengamos hasta la imaginación atravesada por el poder y el capitalismo. Ya me jode. Normal, es que jode. Porque es que además la imaginación es algo político. Si no imaginamos que otras opciones son posibles, nos quedamos en cierto inmovilismo, como paralizados ante la situación en la que estamos. Y sin darnos cuenta de que se puede cambiar, de que tenemos poder para hacerlo. Y no estoy hablando de que para hacer este tipo de cambios haya que hacer grandes proyectos ni esfuerzos titánicos. A veces es cuestión de algo como mucho más cotidiano, ¿no? Como qué conversaciones tenemos. Por ejemplo, mítico cuando hay una serie de moda o una peli que es como que hay que verla sí o sí o hablar de ella. O saca Rosalía un disco y, cómo no, hay que tener la mente en esto. Como que en cierto modo se está colonizando la imaginación. Total, total. Es como que no nos damos cuenta que en realidad somos libres para no caer en esas campañas como de publicidad, ¿no? Y de qué deberíamos de desear y qué deberíamos de pensar. Yo con esto pienso mucho en lo digital, ¿no? Como que hemos naturalizado cómo funcionan los algoritmos y por eso también sentimos que tenemos que subirnos al carro de todas las tendencias, ¿no? Pues qué disco hay de moda, qué se está pensando ahora, cuál es la polémica sobre la que me tengo que formar, ¿no? Y eso también está como colonizando como nuestra forma de pensar. Por eso, para este episodio se me ocurrió escribir al colectivo Proyecto Una, que es un colectivo de escritura que investiga la cultura digital y nuestra relación con la tecnología. A mí me interesa mucho porque lo que hacen es muchas veces analizar la cultura de Internet desde una perspectiva como mucho más empoderada, ¿no? Donde no sobreanalizan un tema de moda, sino que también se plantean justo esto. ¿Por qué estamos hablando de esto y no de lo otro? ¿Por qué tenemos que seguir reproduciendo ciertas lógicas y ciertos miedos? ¿Y qué narrativas sobre la cultura y la tecnología vemos como naturales cuando no tiene por qué ser nada así, ¿no? En fin, que les hemos preguntado cómo podemos hacer para reclamar el poder en Internet, tanto a nivel de tecnología como de lógicas culturales, y nos han contado esto. Cuando hablamos de poder es muy importante esta parte del control sobre el relato y sobre las ideas que se mueven, las conversaciones que tenemos. Creemos desde Proyecto Una que a lo mejor se presta poca atención como a esta parte, ¿no? Y que nos creemos que las conversaciones se dan porque surgen de un modo natural, como si hubiera algún tipo de neutralidad en quien decide cuáles son las noticias que se publican, cuál es el tono, cuál es la óptica, etc. Nosotras hace un tiempo que venimos diciendo que todo este fenómeno del auge de la ultraderecha, del fascismo, del reaccionarismo, etc., pues que evidentemente hay que hablar de ello, nosotras hablamos de ello, pero que cómo se trata en ciertos medios de comunicación, en los medios mayoritarios, en realidad es desde una óptica que lo único que hace es generar alarma y genera inmovilismo, ¿no? Hacia la gente que recibe el mensaje, porque al final lo que están diciendo es cuidado que esto está pasando, cuidado que no se puede hacer nada, tampoco se están señalando las causas estructurales del tema y por lo tanto no se está trazando ninguna línea de cómo poder solucionarlo, cómo poder revertirlo o cómo poder construir desde otro lado. Y entonces, bueno, pues esto también al final tiene como unos objetivos muy concretos, ¿no? que hay detrás de dar el mensaje de una forma o de otra. Nosotras también hablamos siempre de utopías y de ensanchar los límites de lo posible porque nos parece como súper importante que seamos capaces de imaginar, porque al final un pueblo lo primero que pierde, ¿no? ante la opresión es el poder de imaginar que las cosas pueden ser de otro modo, que las cosas pueden ir más allá. Y con Internet y con la tecnología esto pasa, pero vamos, es como un ejemplo paradigmático, porque al final todas usamos mucha tecnología, se habla de tecnología siempre como, uy, esto ya está aquí, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial es como la IA ya está aquí y no se puede hacer nada, no podemos negar la IA, no podemos negar la tecnología.
como si la tecnología fuera algo que surge, ¿no? Como no sé, como de la atmósfera o de un árbol, aunque incluso los árboles, no creo que hay más conciencia de que se pueden podar, plantar en un lado en el que no saldrían, etcétera. Pero con la tecnología hay como este desempoderamiento total y esta idea de que como si fuera algo que tiene como una mente propia y se mueve con unos intereses a los que no nos podemos oponer. Entonces nosotras abogamos porque tomemos el control, ¿no? Y volvamos a tener poder sobre la tecnología, porque podemos decidir qué redes sociales queremos usar, cómo las queremos usar, para qué las queremos, si las queremos realmente, si nos sirven y si no nos sirven, pues somos libres de deshacernos de ellas, no nos olvidemos. Wow, me encanta que haya comparado la tecnología con un árbol, sin saber que íbamos a hablar de esto. Creo que ha hecho una analogía súper didáctica de lo que intentaba explicar de los discursos que vemos como naturales. Total, ¿no? Como que no nos hacemos preguntas tipo, oye, ¿puedo tener un correo que no esté bajo el dominio de una gran corporación? ¿O de verdad necesitamos, por ejemplo, estar en redes sociales controladas por tecnooligarcas? Pero sobre todo, como a mí me interesa mucho este tema de la reproducción del miedo también, ¿no? Como que parece que las noticias simplemente ocurren, como dices, de un árbol, y que el auge de ciertos movimientos reaccionarios, como nuestra relación con otras especies, es inescapable y sea todo de manera como muy natural y donde no hay escapatoria. Total, sí, sí, sí. Con este episodio me puse a ver los apuntes que tenía de una filósofa que me interesa mucho y que conocí gracias a los encuentros de Pamplona, que es Susan Neiman, y sobre su libro La izquierda no es lo mismo que lo woke. Que el título da lugar a error porque es una mítica discusión entre marxistas y wokes, pero la verdad es que es un libro bastante más transversal que trata sobre la recuperación de los valores como la justicia y el universalismo. O sea, parece que va a hablar de una cosa, pero al final solo habla de lo que solo le interesa a Leire siempre. Sí. Justicia y universalismo. Efectivamente, todo lo que me interesa a mí. Claro, pues a mí Susan me interesa mucho. Te das cuenta que lo que me interesa es en plan de esta gente piensa lo que yo, clic. Hombre, claro, pues eso nos pasa a todo el mundo. Ya, también es verdad. Bueno, hay gente que finge que no, pero yo creo que honestidad. En fin, que a mí Susan me interesa mucho porque es una tía que viene de una familia de activistas, entonces está como mucho más metida en el tema de el análisis de la historia política y cómo la gente común favorece el progreso moral. O sea, más que la filosofía como tal. Es decir, que me gustó más la charla que dio que su libro, la verdad que a veces me parece un poco tendencioso, pero me resuenan mucho sus ideas, porque básicamente lo que trata todo el rato es de desempolvar la idea de justicia y de universalismo. Pues o es sea, que eso, tu cosa. Mi brújula moral, fantasía, bla, bla, bla. Pero claro, de pronto cojo aquí y veo la contraportada que Susan está dando clases en la Universidad de Tel Aviv. Vaya. Vaya. Mierda. Entonces, claro, la traigo un poco en plan incómoda, porque yo qué sé, me consta que dice que Netanyahu es un fascista y no sé qué, pero es que yo no sé exactamente cómo de crítica es con el proyecto colonial de Israel. Entonces, no sé. Igual la cito como la temporada pasada que trajimos a Eva Youth y luego de pronto dijo una cosa súper sionista y nos quedamos en plan, joder, macho. Así que eso, proceded con precaución. Simplemente es una excusa para hablar de eso, la justicia y el universalismo. Me gusta mucho cómo lo has salvado. En fin, que volviendo a la naturalización de las narrativas sobre el poder, Susan cuestiona mucho esta idea del deseo de poder como la única fuerza que es capaz de mover el mundo. Dice que esta idea nos ha colonizado, como dices con lo de Yayo Herrero, mucho el deseo, pero también las expectativas y la moralidad. Como que parece que ahora es muy difícil distinguir entre justicia y poder. Queremos ejercer la justicia y lo único que nos parece como realista es dar poder a sectores concretos que no lo tienen, lo cual es una mejora, obvio, porque menos diferencia de poder implica menos abuso de poder, pero no deja de centrar todo el rato la idea de poder como lo único a lo que podemos aspirar, como lo único que realmente le interesa a la gente, no lo único que perseguimos las personas. Nunca lo había pensado así. Claro, como que salvar el poder solo dando más poder a quien no lo tiene, lo único que hace es fomentar el poder, como que solo echa más leña al fuego en lugar de repensarlo, ¿no? Que lo que dices, obvio que ayuda a que no se me malentienda. Claro, es que Susan piensa que aquí le estamos cediendo mucho el pulso a esta narrativa de que es normal que lo único que queramos los seres humanos sea el poder, porque luego en la práctica, al hablar constantemente de poder, hace que nos volvamos como más cínicos, ¿no? Que pensamos que todos los progresos sociales se han dado simplemente porque accedía al poder gente que no tenía poder y obraba para los suyos. En fin, que pensemos que es inevitable que las cosas se corrompan también porque de algún modo todos estamos buscando en el fondo el poder. Susan dice, por ejemplo, no se puede mantener el compromiso mientras se sospeche que lo único que importa es el poder. El concepto de derechos humanos, por ejemplo, puede ser controvertido, pero son reivindicaciones pensadas para frenar las demandas de poder. Señal que el poder no es del más fuerte, sino que exige una justificación. Es decir, a lo que va Susan es que si piensas en cosas que han sido bastante logros en materia de progreso moral en la historia de la humanidad, es que no han sido motivadas por el afán de poder, sino justo por la voluntad de limitarlo. Wow, qué cambio de chip esto, ¿no? Me gusta. Los logros conseguidos no por conseguir poder, sino por limitarlo.
Claro, o sea, es que la movida de Susan Neiman es que nos hemos vuelto, como has dicho antes, pues muy cínicas, ¿no? Hemos naturalizado que todo el mundo va a operar por sus intereses, entonces lo que buscamos es que el poder se parezca lo máximo a nosotros para que no obre en nuestra contra, lo cual es lógico. Pero básicamente lo que Susan propone es volver a normalizar el tener principios morales. ¡Wow! Estamos en un punto en el que haya que normalizar tener principios morales fuerte, ¿eh? Sí, es que total, tía. Suena muy naif, ¿eh? Pero es que lo fuerte es que hemos normalizado lo contrario, ¿no? Estás en Navidades hablando con tu primo el Jimbro y no se cree que exista gente que si pudiera vivir de rentas o pagar menos a sus empleados, no lo haría. Porque es que, a ver, es lo que hay, es que el mundo funciona así. Pero, hostia, igual normalizar, rebajar el listón moral también es loquísimo, ¿no? Para esto, Susan Neiman dice que los ideales no se miden hasta qué punto encajan en la realidad, sino que la realidad se juzga por hasta qué punto está a la altura de los ideales. Me gusta esta frase. La pienso desde que me la contaste, como que le doy vueltas y me conversa mucho con la mítica esta de Groucho Marx, la de estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, ¿no? Cuando debería ser, esta es mi realidad, si no se ajusta a mis principios, busco otra. Claro, hostia, Naya, qué lista, ¿no? La idea de centrar el ideal y no la búsqueda de poder ni la realidad, sino simplemente buscar cambiar esa realidad. Claro, es que es lo que decíamos, hay tanta sensación de estar como paralizadas que es más fácil cambiar de ideales que cambiar de realidad, porque se nos ha hecho ver que eso es imposible. Total, es que, a ver, pensar siempre lo peor de la humanidad no es solo una cosa como de malote intelectualmente superior, que a mí es una cosa que me revienta del cinismo, que ha visto cómo realmente es el mundo y que te lo quiero explicar, sino que es una forma de que no cambie verdaderamente nada. Y es que, vale, un ideal se puede ajustar más o menos a las acciones cotidianas, pero es que no se debería de negociar el ideal en sí mismo, ¿no? El ideal no debería ser el que se rebajase, como dices tú, lo que tiene que cambiar es la realidad. No sea de intercambiar el ideal de justicia por una petición de poder, porque el ideal de bien o de justicia es que sigan siendo válidos. Y como dices, es que quizás también son deseables. O sea, yo siento que yo no querría poder si pudiera vivir en un mundo con justicia. Qué guay esa frase y qué leire es esa frase. Ya estaba explicando a la gente quién es Leire Dimas. Me has dicho que no lo ibas a decir en otros momentos y ¡pum! Ya está volcado. Pero bueno, como he dicho antes, que luego el poder es que es incómodo, joder, que es que luego enseguida sientes que es injusto. Igual lo que cabe normalizar es que lo que cabe aspirar es a esa dignidad de cada una de las cosas que decía ya Herrero, ¿no? Pues al bien, a la justicia. Total, me has hecho pensar en el ejercicio este de cuando no sabes definir algo, que lo que piensas es en cuál es su contrario y entonces como que desde ahí llegas a pensamientos más aclaratorios, que también se hace mucho en terapia. Bueno, pues oyéndote me he dado cuenta de que quizá lo contrario al poder, o sea, como el antónimo de poder, es justicia. He buscado en un diccionario de antónimos y me salía que lo contrario eran cosas como sumisión, subordinación, lo que decíamos antes, ideas que nos dejan como un poco paralizados, ¿no? Y que valida nada más todo el rato el sistema. Total. O sea, no se plantean que haya salida de ahí, es como uno manda, el otro está abajo. Tal cual. Pero claro, es que lo que es el contrario del poder es la justicia. Por eso lo que decías de que las grandes paradas al poder han sido no consiguiendo que el subordinado tenga más, sino ejerciendo justicia. Y para eso hay que salirnos un poco de la narrativa habitual, ¿no? Lo que dices tú, ver, como decíamos antes, nuevas perspectivas desde las que crear un nuevo mundo justo. Claro, es que si nos vemos solo como subordinados a un poder, es una visión del mundo que nos paraliza muchísimo lo que dices, ¿no? Y a veces la propia respuesta está en esa idea del poder, como decías antes, como la capacidad de lo posible. Si dejamos de asociar el poder con la estructura que nos sostiene, nos planteamos que, quizás tenemos mucho más poder en las manos de lo que pensamos, ¿no? Como que todos estamos haciendo posible que ocurran ciertas cosas. Todos estamos usando cierta parte de poder y quizás no tengamos autoridad ni formamos parte del organismo autoritario, pero también estamos haciendo posible que esas cosas se den. Me has recordado a la canción de María Arnal, la de La Gent. Temón, No sé si habré pelos de punta. pronunciado bien mi catalán. Que realmente es un poema de Joan Brossa, que lo voy a leer en castellano directamente, que dice: la gente no se da cuenta del poder que tiene. Con una huelga general de una semana bastaría para derrumbar la economía, paralizar el Estado y demostrar que las leyes que imponen no son necesarias. Y hablamos de lo que dices, de que tenemos mucho más poder en las manos de lo que pensamos, ¿no? Creo que, y voy a decir algo posiblemente obvio, que hay un gran esfuerzo por parte del poder estructural en hacernos sentir que nosotros no tenemos poder y que todo reside en ellos. Pero creo que si nos aferramos al significado de la posibilidad, es más fácil conectar con nuestro poder, que no es más que el que es posible, ¿no? Que creo que hacen falta poner en práctica estas microagresiones al poder estructural que nos den conciencia de nuestro poder. Para ello, claro, hacen falta varias cosas para hacer este clic. No sé, voy a ver si soy capaz de explicarlas. Para aprender casi cualquier cosa en la vida se necesitan dos cosas:
práctica y esperanza. Lo primero es obvio, ¿no? Cuanto más haces algo, mejor lo llevas a cabo con el paso del tiempo. Lo segundo igual se piensa menos, pero creo que es igual o más necesario, que es la esperanza de que se va a llegar a conseguir realizar aquello que se practica. Si sientes que nunca serás capaz de, no sé, yo, por ejemplo, sacar una carrera de ingeniería aeroespacial, pues es que me paralizo y jamás lo haré. Es que esto además es un ejemplo bastante realista. De verdad que creo que es imposible que yo me saque una carrera de ingeniería aeroespacial. Total. Bueno, a ver, no sé, igual no, yo te apoyaría, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy con total es que me ha parecido muy guay esa idea de que la suma de esperanza y acción lleva al poder, ¿no? De algún modo lleva a lo posible. Eso es lo que decíamos. El poder etimológicamente tiene esa acepción de posibilidad, el ser capaz de hacer algo, ¿no? Y ahí, en ese ser capaz de, es donde creo que reside la esperanza y a donde creo que nos tenemos que aferrar. Antes he puesto el ejemplo de que los momentos en los que ejercemos el poder suelen ser cuando nos relacionamos con personas que están trabajando de cara al público, porque creo que es como muy cotidiano, ¿no? Detrás de esto, como detrás de todo lo que pasa en el mundo prácticamente, está el capitalismo. ¡Wow! ¡Sorpresa! Capitalismo reveal, en plan rollo. Total. En otras palabras, el sistema capitalista siempre tiene que ver con el poder de una u otra forma. Total, tía, mira, estamos hablando de esto justo cuando están saliendo como todos los archivos de Epstein y tengo todo el rato esta sensación de que el capitalismo es una especie de monarquía absoluta del dinero súper decadente. Monarquía del dinero, me gusta, ¿eh? Total, es como que entre que parece que no hay separación de poderes y hay una brecha loquísima entre clases, es como que viene siglo XVIII. Sí, ¿sabes? feudalismo. El siglo XVIII no, ya feudalismo. Sí, total. Pero como decíamos antes, la sensación de que no podemos hacer nada y que hay unos malos muy malos, ricos y poderosos, que siempre lo serán, pues nos deja paralizados. Pero nosotras no queremos que después de oírnos te quedes paralizada, así que vamos a mirar un poco más en pequeñito. Yo es que personalmente estoy harta de hablar de Estados Unidos. Normal. Estados fallidos. Y vamos a lo que sí que podemos controlar, que siento que nos quita un poco esta sensación de desagencia. Total, y no solo es que sea una cosa súper desempoderante, sino que además, tía, pienso que el poder que permitimos que ocurra a pequeña escala es el que también sujeta el poder a gran escala. Claro. Es que si no dejáramos que hubiera jefes abusivos, es que sería imposible que escalase a CEOs todopoderosos. Como que siento siempre que con estas pirámides de poder hay dos perspectivas, como que el poder emana de arriba abajo, entonces estás hipercontrolado, o que el poder se sostiene de abajo arriba. Es como, joder, pues ahí hay acción, ¿sabes? Total, tal cual. Claro, es que sabemos que no podemos participar en las tomas de decisión a gran escala mundiales, pero todas las semanas estamos tomando decisiones que son políticas también. Por ejemplo, ¿qué uso hacemos de las redes sociales, como hemos visto? La compra de alimentación y el lugar que elegimos para hacerla, cómo nos relacionamos con nuestro entorno personal. Y es en estos espacios en los que tenemos agencia para hacer algo que creo que es interesante. Las microagresiones al poder, que son pequeñas prácticas cotidianas de desobediencia que por un lado nos van a enseñar, ¿no? Vamos a ejercitar lo que decía antes. Y por otro lado nos van a dar esperanza, van a confirmarnos esa acepción de poder de soy capaz de. Qué certero. También no lo había pensado hasta ahora como que la práctica genera esperanza. Claro. O sea, porque cuanto más lo practicas, más te das cuenta que es posible. Claro, tal cual. Y hay veces que para esto, también otra cosa que genera esperanza es ver victorias colectivas, que esto me lo has enseñado tú mucho, ¿no? Y creo que eso en parte es el poder que tenemos nosotras. Pues tenemos una plataforma que puede mostrar casos que nos den un poco de esperanza, ¿no? Y nos ayuden a pensar en prácticas cotidianas de poder. Por eso en este episodio queríamos centrarnos en desactivar las narrativas que nos paralizan y mirar a nuestro alrededor y pensar, vale, con el poder que tengo yo, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para fomentar los valores que me hacen creer que son los naturales? Consumismo, distanciamiento con la naturaleza, individualismo. ¿O para fomentar los valores en los que sí que creo, ¿no? Sentí mucho orgullo con esto y me pareció un ejemplo muy hermoso cuando conocí el proyecto Negu Gorriak, desarrollado por Catacrack, que es una librería, cantina y editorial cooperativa de nuestra ciudad, Iruña. Os cuento, estas navidades, en plena ola de frío, desde Catacrack decidieron comenzar a acoger a 16 jóvenes magrebíes que dormían en la calle, adaptando su sala de conferencias como dormitorio y dándoles un desayuno completo a la mañana en la cafetería. Y todo esto lo recogieron dentro del proyecto Negu Gorriak. Total, es que es muy emocionante ver cómo organizándonos con las cosas que ya tenemos disponibles, es que se pueden hacer muchas cosas. Y es que el proyecto de Negu Gorriak se ha ido apoyando por otros colectivos de la ciudad, ¿no?
Por ejemplo, este pasado sábado se montó una fiesta para recaudar dinero para la iniciativa con DJs locales que aportaron lo que ellos tienen para aportar, ¿no? La capacidad de pinchar. Y la gente responde y aporta lo que ellos tienen para aportar, ¿no? Que es ir un sábado a un bar a apoyar esa iniciativa. O sea, que no hace falta que todos tengamos un poder omnipotente para que las cosas ocurran, ¿no? Esa lógica feudalista. Sino que solo con tal de que pongamos a disposición de una cosa en la que creemos los medios que nosotros ya tenemos para hacerla posible, el tiempo, el espacio, la habilidad, el dinero, no sé, como que ya se pueden construir muchas cosas. Claro, y esto es que nos da esperanza, es como muy emocionante, ¿no? A mí es que, de hecho, esta decisión de uso del poder, cada vez que la pienso, como que me emociona. Me acuerdo de los días que salieron la propuesta, como que se me ponía la piel de gallina cada vez que lo veía. Me daba como mucha emoción, ¿no? Entonces, nosotras, hablando de esto, teníamos mucha curiosidad de cómo desde Catacrack se les ocurrió la posibilidad de llevar a cabo esto, ¿no? Así que hemos pedido a una de las componentes de Catacrack, Samira, que nos cuente cómo fue. Kaixo, soy Samira de Negu Gorriak y os voy a contar un poco cómo surgió la idea de activar esta campaña que acoge a 16 personas de origen magrebí en Catacrack. Estas 16 personas se encontraban en una situación de sinhogarismo y estaban condenadas a vivir en la periferia de la ciudad, a las orillas del río Arga. Nos ocurrió la idea de activarnos pues porque veíamos que, por una parte, esta situación cada vez se venía dando en más sitios del Estado, no solo los asentamientos, sino también la criminalización de los mismos y la persecución y macrodesalojos de esos espacios. Veíamos que estas personas ocupaban las ciudades junto a nosotras, pero que nadie estaba poniendo el foco político y colectivo en este asunto. Entonces quisimos intervenir ahí. Nosotras interpelamos a la institución, pero también pretendemos interpelar a todas aquellas personas, ¿no?, que al final convivimos en ciudades en las que estas realidades se dan y que quizás pues hay que dejar de mirar a otro lado y mirar de frente el problema y empezar a entender cómo poder abordarlo. Una de las claves de nuestra activación fue tejer redes con estas personas de manera muy cercana, ¿no?, y a través de la cotidianidad. Por eso creemos que es muy importante todo lo que tiene que ver con compartir espacios como son el desayuno, las cenas, incluso lo de dormir. Pero no solo por las relaciones interpersonales y per se políticas que se generan ahí, sino también porque entendemos que es a través de esa cotidianidad desde la que podemos generar el contrapoder. Al final lo nuestro son prácticas y nodos de organización que lo que pretenden es generar un contrapoder al poder que se ejerce sobre nosotras, a pesar de no compartir todas las mismas opresiones o las mismas realidades, las mismas cotidianidades, pero sí asumir que compartimos una opresión y un poder sistemático que nos atraviesa a todas y que, por lo tanto, pues es así como tenemos que hacerle frente, ¿no?, juntas. Nosotras en realidad todavía no tenemos la respuesta de por qué nos hemos activado. Esa respuesta yo creo que nos la dará el tiempo también cuando veamos esto que estamos generando, qué riesgos tiene, a cuánta gente interpela, cuánta de esa gente interpelada se suma a la red, si es verdad que transformamos las vidas de las personas o no, qué coste político, qué coste personal, qué coste económico tiene esto. Yo creo que un poco la clave es que nosotras, cuando nos activamos como sujetos, ¿no?, cuando decidimos activarnos con esta campaña, en realidad era en busca de la misma pregunta, que es ¿por qué estamos articulando este poder, ¿no?, este contrapoder? Bueno, eso nos lo dirá el tiempo. Ay, qué maja por contarnos, la verdad. Y, qué bien que nos haya llevado como a la práctica todo esto que estábamos como teorizando, ¿no? Total, además con un ejemplo como súper presente y súper actual. Es que igual nos paraliza un poco ver que las cosas sobre lo que no tenemos un poder directo e inmediato, tipo no tienes el poder como hacer ahora mismo que se garantice el derecho a techo universalmente, pero sí tienes otras cosas, ¿no?, como la capacidad de organización para luchar que este se dé, o como en este caso también pues un espacio grande en el centro que pueda acoger a gente. Y la pregunta debería ser entonces como no tanto sobre lo que no tengo poder, sino qué puedo hacer con lo que ya tengo. Claro, darle un poco como la vuelta, ¿no? Como que esa pregunta me parece una forma de volver todo el rato a la agencia, ¿no? Total. ¿Qué poder puedo ejercer yo ahora mismo? No idealmente, sino ahora mismo. Esa pregunta nos saca mucho de la indefensión, ¿no? Y además como que ya pone en práctica el poder. Eso que decías de la práctica y la esperanza, ¿no? Como que la práctica implica que veamos todo como mucho más cerca, mucho más posible. Bueno, Naya, llegamos un poco al final del episodio. Al final hemos echado muchas de las ideas que teníamos porque sentimos que lo más importante es esto, ¿no? Centrar casos cercanos de contrapoder y cómo se pueden ejercer. Al final lo que queríamos era que nos quedaseis paralizados y que tuvieseis cierta esperanza.
Claro, tratar de volver a sentirnos con agencia sobre nuestro lugar en el mundo, total. Ya sabes que yo doy mucho la chapa con esto, pero es que la práctica de las cosas que son posibles es lo único que mantiene ahora mismo mi salud mental. O sea, como que creo que esto de visibilizar victorias pasa también por esto, ¿no? Por hablar de cómo nos transforman los ejercicios de toma de poder. Es decir, se nos ha dicho que tomar el poder que tenemos en nuestra mano es un ejercicio como ridículo y naif, que no cambia el mundo. Pero es que luego vemos que hay muchas cosas que se dan porque la gente moviliza el poder. O sea, traemos lo de Negu Gorriak porque justo es un caso como cercano y pensar desde lo que podemos controlar como que creo que nos empodera mucho. Pero es que este ejercicio donde cada uno aporta lo que puede para empujar el progreso moral y la justicia es algo constante, aunque muchas veces pase mucho tiempo entre el esfuerzo que haces y ver el resultado, ¿no? Mientras pensamos este episodio, se aprobó la medida que regularizaba a 500.000 inmigrantes en España. Y es que incluso estas cosas que parece que vienen desde arriba y sobre lo que no tenemos control, es que se ha dado tras años de lucha de cientos de personas, de gente corriente, usando el poder que tenían a su mano para hacer que esas cosas sean posibles, ¿no? Las personas normales estamos constantemente usando nuestro poder, sea grande o pequeño, para reproducir o para contrarrestar las injusticias. Pero creo que, y por esto va el tema de la salud mental, que es que este ejercicio de toma de poder nos beneficia también mucho a nosotras mismas. O sea, esta sensación de agencia es muy importante. No hay nada más horroroso que la sensación de impotencia. Y por eso reivindico mucho el tomar el poder que tenemos a mano, no solo porque sea útil, que ya vemos que lo es, sino porque también nos hace menos desdichados. En plan, yo qué sé, se nos dice que no consumir en Zara, por ejemplo, es un sacrificio de la hostia y un esfuerzo. Y no digo que no lo sea, ¿eh? Pero es que no hablamos lo suficiente de que no hacerlo porque estás siguiendo tus principios, es que da un subidón que no te da comprarte un bolso nuevo. O sea, no sé, como que así con todo. Como que cuando estás preocupada porque sientes que el poder capitalista se acumula y ejerce una violencia atroz contra ciertas vidas, les amigues, muy bien intencionadas por supuesto, siempre te animan a que hay que distraerse, hay que cuidarse y todo eso es verdad, ¿eh? Pero es que creo que el problema está en que ya vivimos unos días donde está integradísimo que cuidarse o no rayarse o el confort en general pasa siempre por consumir para evadirnos, sea como contenido, ropa, cervezas, eventos. Y claro, es que muchas veces para paliar esta situación de desangencia nos encontramos consumiendo, aunque sea solo a través del móvil, las mismas empresas que activamente están ayudando a que se propicie esa acumulación de poder y esa violencia de la que queremos escapar. Que no os digo en plan juzgón ni nada, que cada uno actúe donde siente que su poder se restaura. Pero simplemente lo que vengo aquí a visibilizar es esto, ¿no? Que no participar en X red social o comprar en X supermercado son prácticas cotidianas que no solo tienen impacto, sino es que también dan una sensación de poder que ya le gustaría todo este discurso del feminismo neoliberal de empodérate comprando esto, ¿no? Toma, ¿sabes? En plan, pollita. sí. Claro, es que esto también tiene que ver con lo de las narrativas que decíamos, ¿no? Como que el capitalismo sabe muy bien hacernos ver que hay necesidades que de repente nos creemos que es que tienen que ser así, que son como naturales y no es para nada así, es el relato. Claro, es que este ejercicio de pensar, vale, es que a mí esto se me ha dado como inescapable, pero desde donde estoy y tal como son mis medios, y como tú decías, mis realidades, ¿qué microagresiones puedo hacer para sentir que el poder y la posibilidad también me pertenece? O sea, como que creo que la putada de hablar de este tipo de decisiones éticas o de microagresiones del poder como cotidianas es que suelen enfocar como una especie de marco que debería aplicar a todo el mundo y hay gente que se siente frustrada porque otros no toman esa opción y gente que se siente desplazada por no estar ejerciendo el poder desde ahí. Pero es que para mí tiene mucho más sentido adaptar la pregunta a la realidad de quién eres tú y cuál es, como decías Naya, tu realidad. Hay que permitir que las preguntas sobre el poder no sean solo quién lo tiene, sino permitirnos desear cosas que no estén mediadas por una visión cínica del mundo. Preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Y cómo puedo activar otras formas de poder desde aquí? Manual de construcción. Has escuchado Manual de Construcción, un podcast financiado por ti. De construcción. Gracias por confiar en este crowdfunding y fomentar un contenido de acceso libre. Construcción. Un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos, con el diseño sonoro de Sergio Irañeta a través de Druts. Manual de construcción.